¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien, profe? Todo muy bien, ¿usted, profe? Bien, sí, mucho mejor. El sábado fue que la pasé un poco mal, con mucho cansancio. De hecho, no me levanté de la cama. Parece ser que son secuelas del COVID. Pero, ¿y usted sigue teniendo el virus, profe, todavía? ¿O ya son las secuelas, digamos, lo Mm, que queda después? lo que se cree es que son secuelas realmente, pero no tenemos certeza. Mm, Como es una enfermedad nueva, sí, claro, es noso- poco complicado. nosotros lo que pensamos es que son secuelas, ¿verdad? Bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ni nada, esperar nada más. Esperar Sí. a que pasen. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de listas. Este tema es muy importante no solamente en este lenguaje de programación, no solamente en Python, sino en cualquier otro lenguaje. Las listas se definen como una secuencia de valores separados por una coma. Entonces, nótese que nosotros podemos con mucha facilidad definir una lista. Entonces, hagamos eso. Vamos a ir al sandbox y vamos a definir una lista. Las listas son muy importantes porque son una estructura de datos que nos puede permitir resolver problemas más complejos. Las listas son comunes no solamente en Python, sino en C, C++, Java y casi cualquier otro lenguaje de programación. Entonces a continuación lo que vamos a hacer es rápidamente definir una lista. Vamos a definir una lista y vamos a imprimirla nada más. Entonces vamos a definir la lista. Para definir la lista ponemos igual, ponemos corchetes cuadrados y ponemos los elementos separados por coma. Y sería cuestión nada más de correr y ya con eso se va a crear la lista. A continuación lo que vamos a hacer es imprimir esa lista. Entonces escribimos print y lista. Y eso nos va a imprimir la lista. Nótese que en este caso nos imprime la lista completa. Realizar esta operación en otro lenguaje de programación podría ser radicalmente más complejo. Por ejemplo, C, C++ requieren, son lenguajes que por estar más cercanos al hardware que Python, son lenguajes que requieren un manejo más complejo de una lista. Pero en el caso de Python, crear una lista e imprimirla es relativamente sencillo. Simplemente con la función print la imprimimos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Ok. Nótese que nosotros también podemos recorrer una lista utilizando una estructura, utilizando un for. Entonces, el for nos va a permitir recorrer la lista elemento por elemento. Es por eso que una instrucción como esta nos permite imprimir cada elemento que conforma la lista. Entonces, con mucha facilidad venimos, escribimos for y in, escribimos lista, dos puntos, y escribimos print y vamos imprimiendo cada uno de los elementos que conforman la lista. Entonces, nótese que se imprimieron todos los elementos que conforman la lista. 1, 3, 1, 9 y 10.
Nótese que nosotros podríamos accesar cada uno de los elementos de la lista por separado sin necesidad de imprimirlos uno por uno. Por ejemplo, supongamos que nosotros creamos una lista de esta forma, donde tenemos 1, 2, 3 y 999. Nótese cómo nosotros podemos hacer referencia al elemento 0, que en este caso tiene un valor de 1, el elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Esta forma de accesar una lista se dice que es mediante un subíndice. Entonces, trabajemos un poquito ese ejemplo. Nótese que lo que estamos haciendo es accesando cada uno de los elementos que conforman la lista por separado. Entonces, perfectamente podríamos venir e imprimir cada elemento por separado. Nótese que si escribimos lista corchetes cuadrado 4, vamos a imprimir el elemento número 4 de izquierda a derecha. Es decir, aquí tenemos un 0. Nótese que comenzamos contando con el 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Qué número se imprimiría en este caso? El 10. Correcto, se imprimiría el 10. Y eso es lo que ocurre cuando ejecutamos este código. Si escribimos lista 2 y lo imprimimos, ¿qué valor se imprimiría en este caso? El 1. Correcto, se imprimiría el 1, entonces sería 0, 1 y 2. Entonces de hecho se imprimiría el segundo 2. Ok, sigamos hablando de listas. Nótese que nosotros podríamos decidir crear una lista vacía. Es decir, el espacio en memoria se reserva, pero la lista no contiene ningún elemento. Entonces, eso lo podríamos hacer de la siguiente forma. Por ejemplo, lista 2 igual corchete cuadrado. Y vamos a imprimir esta lista, lista 2. En este caso, la lista se va a imprimir vacía. Luego podemos venir y podemos adicionar elementos a esta lista utilizando la función que se denomina append. Entonces, con append nosotros podemos venir y agregar elementos a la lista. Entonces, aquí este es el ejemplo que les estaba comentando. En este caso, estamos creando una lista vacía. Eso ocurre en la línea número 2. Y a continuación imprimimos esa lista vacía. Va, qué interesante. A continuación vamos a agregarle un elemento a esa lista. Entonces escribimos lista 2. Y escribimos append. Append es un método que me va a permitir a mí agregar un elemento a esa lista. ¿Cuál elemento? El especificado en el argumento del método. Entonces, en este caso vamos a agregar a esta lista el número 123. Entonces, lo corremos. Y nótese que se imprime la lista vacía, porque la lista vacía se estaba imprimiendo, digamos, la lista se imprime antes de que le agreguemos el único elemento, que sería 123. Entonces, nótese cómo nosotros comenzamos con una lista vacía y le agregamos un elemento. Y la imprimimos. Y podemos ir agregando elementos a esa lista utilizando append.
Nótese que en este caso, lo que se ha impreso son los 3 elementos a los cuales adjuntamos a la lista. Ok, vamos a lo que sería el ejercicio número 1. El ejercicio número 1 es simplemente cree una lista de 5 elementos y usando un ciclo while solicita al usuario cada uno de los 5 elementos. Luego imprima el promedio de los elementos de la lista, sin usar la función de promedio de Python. Les doy unos 10 minutos para que hagan este pequeño ejercicio, un ejercicio muy sencillo, donde van a poder aplicar lo que acabamos de ver acerca de listas. Entonces les doy 10 minutos hasta las 6:55. ¿Puede repetir? Les daría hasta las 6:55 para que resuelvan este ejercicio número 1. El ejercicio número 1 consiste en crear una lista de 5 elementos usando un ciclo while donde se le solicita al usuario cada uno de los 5 elementos. Luego imprime el promedio de los elementos de la lista.